Las personas que están en contra que la mujer predique o sea pastora responden de una manera muy regular que Gálatas 3:28 y Colosenses 3:11 significa el derecho de la salvación para todos. Podemos resumirlo en las palabras de un amigo llamado Víctor Manuel Banda, persona que sostiene la postura que la mujer no puede predicar, enseñar, en fin, ejercer una labor de liderazgo cuando la congregación es mixta. Su opinión debe ser respetada. En su canal YouTube, Énfasis de la Verdad, tiene un video titulado ¿Puede una mujer predicar o ser pastora? Debate. Él argumenta de esta manera en su primer bloque de participación. Cito: la mujer solo puede ser igual que el hombre solo en algunos aspectos, y son muy pocos, como el derecho de la salvación. El derecho de la salvación es para las mujeres y para los hombres por igual, judíos y griegos, bárbaros y civilizados, esclavos y libres en Cristo, dice Pablo en Gálatas 3:28, que todos son iguales. Fin de la cita. Aceptemos por un momento que esa interpretación es correcta, que significa igualdad en la salvación de todos. Por tanto, es obligado preguntarse, ¿antes de venir Cristo nadie fue salvo? Ya que livianamente dicen que significa que ahora la salvación es de carácter igualitario para todos. Estoy seguro que los amigos que están en contra que la mujer tenga ministerio no están de acuerdo con mi forma de conjeturar, de deducir. Creo que ellos, al igual que yo, creemos que hubieron muchas personas que fueron salvas antes de llegar la época de gracia. Fueron salvas por una especie de aval, garantía, una especie de vale, una fianza. Ese aval lo encontramos en sus promesas. Quiere decir que aunque el hombre es pecador por su naturaleza caída, pero aquellos que no pecaron de forma deliberada fueron salvos. Dios previó la salvación de ellos. Romanos capítulo 5 verso 14 dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. David profetizó y se cubrió en esa gracia predestinada y cumplida posteriormente en Jesús. Salmo 32, 1 y 2 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. David conoció el perdón de Dios habiendo cometido grandes pecados, como el adulterio y el homicidio de sangre inocente, a pesar de vivir en los tiempos de la ley que decía, Levítico 18:5, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. El profeta Isaías también se bañó en la gracia de Dios. Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Jesús luego cumplió con esas promesas cuando dijo: consumado es. Entonces,
Hagamos otra pregunta. Antes, ¿la salvación estaba reservada solamente a un grupo selecto y luego en la gracia se extendió a todos? Si es así, entonces las personas que están en contra que la mujer sea pastora o predicadora tienen la razón. Que Gálatas 3:28 significa que la salvación es para todos. Pero, siempre hay un pero, podemos constatar que en el tiempo de la ley mosaica estaba prevista la salvación para todos, aún para el gentil. Podemos destacar la conversión del general sirio llamado Naamán. Este era un gentil. Nabucodonosor se convirtió al Dios de Israel, igualmente Ciro, el emperador medo-persa, al punto que los sacrificios en el templo, tanto para adorar como para expiación, estaban incluidos los extranjeros. Éxodo 12:47 al 49 dice: toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Números capítulo 9, verso 14 dice: y si morare con vosotros extranjero, y celebrare la Pascua a Jehová conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes la celebrará. Un mismo rito tendréis tanto el extranjero como el natural de la tierra. Números capítulo 15, verso 14 al 16 dice: y cuando habitare con vosotros extranjero o cualquiera que estuviere entre vosotros por vuestras generaciones, si hiciere ofrenda encendida de olor grato a Jehová, como vosotros hiciereis, así hará él. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación, y el extranjero que con vosotros mora será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Números capítulo 15, verso 24 al 26 dice de la siguiente manera: si el pecado fue hecho por yerro con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado porque yerro es. Y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus yerros. Y será perdonado toda la congregación de los hijos de Israel, y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es yerro de todo el pueblo. Dios había provisto la salvación tanto para el judío como para el gentil en la ley mosaica. Hay muchos versos bíblicos que apoyan esto, pero el pueblo judío no cumplió este propósito de Dios, sino que se aislaron y descuidaron un mandamiento tan importante. Ellos, los judíos,
debían traer el conocimiento del Dios verdadero al mundo. Otra pregunta, ¿acaso la mujer no era salva antes de llegar la época de gracia? ¿Qué hacemos de las mujeres virtuosas que menciona la Biblia? Sara, la esposa de Abraham, no fue salva. Rebeca, Raquel, y podríamos dar una lista larga, extendida, de mujeres en la Biblia perteneciente al pueblo de Dios que fueron virtuosas y piadosas. Esas mujeres, según la lógica de los amigos que están en contra que la mujer tenga ministerio, no fueron salvas, ya que aseguran que Gálatas 3:28 significa la salvación para todos por igual. Otra pregunta, ¿la mujer gentil no era salva si acudía a las promesas de Dios antes que llegara el Señor Jesucristo? Primero, al demostrar que el gentil tenía oportunidad de salvación en la ley mosaica, ya es suficiente para abarcar todo género. Pero si la evidencia no le parece suficiente, pues tenemos a Rahab la ramera, una mujer cananea, gentil, que además está incluida entre los héroes de la fe en el capítulo 11 de Hebreos. ¿Quién no conoce la historia de Ruth la Moabita, mujer gentil, que sus dichos han pasado hasta la posteridad? Ruth 1:16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Por tanto, la salvación estaba prevista en la ley mosaica tanto para el judío y el griego, para el esclavo y el libre, para el varón y la mujer. Con respecto al esclavo dice en Éxodo 12:43 al 45, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubieres circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Podemos ver que incluía al esclavo, y aquí nombra al extranjero, y convertirse o no al judaísmo estaba en su derecho y se respetaba su libre decisión, cosa que pasa también en la actualidad. La salvación está a la disposición de todos, pero todo aquel que hace el paso de fe y actúa con valentía y toma mano de la vida eterna puede obtenerla. También la Biblia nos reseña la rebelión de Israel y su caída. Romanos capítulo 10, verso 19 al 21. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Oseas 3, 4 y 5 dice: porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin éfod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel
y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. El propósito primero era que el mundo se convirtiera por medio de Israel. Deuteronomio capítulo 26, versos 18 y 19 dice: Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones. Escuche bien, a fin de exaltarte sobre todas las naciones, que hizo para loor y fama y gloria, para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho. Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero Israel fue totalmente desobediente y fueron desgajados de las promesas. Escuche bien, Israel fue despojada de las promesas, entre ellas se incluyen la salvación. Todo israelita que ha negado a Jesús como el Mesías se ha perdido. Primera de Juan capítulo 2 verso 23 dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Pero no quiere decir que Israel no tiene más oportunidad. Pablo lo aclara, Romanos 11:24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Llegará un tiempo que Israel se volverá a Dios como está profetizado. Romanos 11:26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Pero debido a la desobediencia de Israel, fueron puestos a un lado en cuanto a las promesas. Ellos, los israelitas, son elegidos por causa de la promesa hecha a sus padres. Romanos 11:28. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Pero fueron excluidos, repito, por desobediencia. Romanos 11:31. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Romanos 11:17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivos silvestres, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Dice en Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Revisando el contexto de Gálatas 3:28, nos dice que ahora somos hijos de Abraham y herederos según la promesa. Ahora, en la época de gracia, todo aquel que se llega a Cristo se hace hijo de Dios en un estado de igualdad. ¿Igualdad en qué? Antes solo eran los israelitas que tenían por herencia las grandes promesas. Solo ellos debían ser los sacerdotes de Dios. Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y Pablo dice, Romanos 9:4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Pero a no obedecer los israelitas el llamado de Dios y se les entenebreció el entendimiento y resistieron a Dios, Dios tenía que seguir cumpliendo su propósito. Alguien tenía que cumplir, obedecer a ese llamado. Dios tenía que entregarle a alguien lo que los israelitas rechazaron. ¿Qué rechazaron los israelitas? La adopción, la gloria, el pacto, que ahora andamos en el nuevo, la promulgación de la palabra de Dios, el culto y las promesas. Esas promesas ahora han sido conferidas a la iglesia. Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Sería una necedad afirmar que Apocalipsis 1:6 solo es aplicable al género masculino y se debe excluir a la mujer. Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Dice en el comentario digital al Nuevo Testamento de William Barclay, cito, la universalidad del cristianismo. Ted Catt Abbott indica que este pasaje resume las barreras que derribó el cristianismo. Primero, derribó las barreras que proceden del nacimiento y la nacionalidad. Diferentes naciones que o se despreciaban o se odiaban mutuamente fueron incorporadas en la misma familia de la iglesia cristiana. Personas de diferentes nacionalidades que se habrían lanzado al cuello los unos de los otros, se sentaban juntas en paz a la mesa del Señor. Segundo, derribó las barreras procedentes de las ceremonias y del ritual. Circuncisos e incircuncisos se agrupaban en una misma comunión. Para un judío, un gentil era inmundo. Al hacerse cristiano, reconoció a todos los gentiles como hermanos. Tercero, derribó las barreras entre civilizados e incivilizados. Los escitas eran los bárbaros ignorantes del mundo antiguo. Los griegos eran los aristócratas de la cultura. Los cultos y los incultos se reunían en la iglesia cristiana.
el mayor intelectual del mundo y el más sencillo hijo de la labor se podían sentar en perfecta armonía en la iglesia de Cristo. Cuarto, derribó la barrera entre las clases. El esclavo y el hombre libre se encontraban en la iglesia. Más aún, en la iglesia primitiva se podía dar el caso, y se daba, de que el esclavo fuera el pastor y el amo un simple miembro. En la presencia de Dios, las distinciones sociales del mundo dejaron de ser relevantes. Fin de la cita. ¿Qué ayudó para concertar tan maravillosa muestra de amor en la convivencia? Pasajes como Gálatas 3:28 y Colosenses 3:10, que dice: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. 11, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Todas esas promesas, ahora es la iglesia la depositaria de ella. Y Gálatas 3:28 y Colosenses 3:10 al 11 nos hace ver que esa autoridad espiritual la tiene tanto el judío como el griego, el esclavo y el libre, el varón y mujer. El autor Jesse Lyman Hurble, en su libro Historia de la Iglesia Cristiana, de la editorial Vida, en la página 30 dice esto, cito: el cristianismo no hacía distinciones entre los hombres, tampoco lo hacía entre sus miembros ni en el trabajo que realizaban. Incluso un esclavo se podía elegir como obispo en la iglesia. Esto era una ignominia para los nobles, los filósofos y las clases gobernantes. A los cristianos se les consideraban como igualitaristas, anarquistas y trastornadores del orden social, es decir, enemigos del Estado. Fin de la cita. ¿Cómo se hacía para demostrar que un esclavo podía ser pastor o tener ministerio? Justamente Joel 2:28 y 29 y Gálatas 3:28 y Colosenses capítulo 3 versos 10 y 11. Esas promesas, según Gálatas 3:28, las tienen por igual los judíos y los griegos, los esclavos y los libres, los varones y las mujeres, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Dice en Romanos 15:27, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales. Repito, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarle de los materiales. Los judíos convertidos al cristianismo en la época de la iglesia primitiva, muchos de ellos podemos constatarlo en las Sagradas Escrituras, querían que los gentiles judaizaran, que guardaran la ley mosaica. Una de las cosas es que no querían perder la hegemonía, ser ellos los que presidieran en el orden del culto, porque en la ley mosaica no preveía que un gentil fuera sacerdote jamás. Gálatas 3:28 y Colosenses 3:10 al 11 dan un viraje en donde indica que los gentiles son participantes de los bienes espirituales
El título del programa: La mujer sí puede ser pastora según Gálatas 3:28 y Colosenses 3:11. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duarez.